Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Píldoras Financieras, hoy con un tema muy interesante que sé que muchos hemos estado en esa disyuntiva y lo digo, hemos estado porque precisamente hablas del conocimiento de causa y es acerca del crédito educativo. El crédito educativo es ese recurso al que usualmente se acude por necesidad, porque la verdad no contamos con los recursos suficientes para poder pagar la universidad de contado, o no tenemos un fondo de ahorro, o no tenemos unos papás pudientes que pueden pagar la universidad muy fácil. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a hablar precisamente del crédito educativo. ¿Qué tipo de créditos hay? ¿Cuáles son los mitos asociados al crédito educativo? Y queremos precisamente abordar todas esas ideas y resaltar esas buenas prácticas para que las personas que están contemplando y que ya tienen un crédito educativo puedan sacarle el mayor provecho a este tipo de financiación. Así que todo este capítulo y todo este episodio se va a basar precisamente en si es bueno o no endeudarse para estudiar y cuál es la mejor forma de hacerlo. Bienvenidos a este nuevo episodio y bienvenidos a Píldoras Financieras. Alison, un saludo para ti y para todos los que nos acompañan en este espacio. Para mí es un gusto hablar de este tema y antes de iniciar quiero hacer una salvedad, y es que nosotros estamos en Colombia y sobre todo en lo que respecta al crédito educativo público, lo entendemos mucho mejor desde nuestro contexto. Estoy casi seguro que mucho de lo que aquí vamos a decir aplica en general al contexto latinoamericano, pero debo hacer esa salvedad porque no conozco y no hemos estudiado a fondo el sistema de crédito de estudios público argentino, ni el mexicano, ni el paraguayo. Y es, como lo decíamos al inicio de este podcast, este es un ejercicio de democratización del conocimiento. Y la adecuada democratización del conocimiento implica, a la hora de dar información y a la hora de emitir una opinión, hacer las respectivas alertas sobre de qué podemos hablar y hasta dónde llega el alcance de lo que podemos hablar. ¿Por qué creo que es un tema que va a aplicar mucho a nuestro contexto? Porque la realidad socioeconómica de Latinoamérica, si bien tiene particularidades importantes en cada país, también tiene elementos comunes en un número importante. Y porque el tema de los créditos educativos atañe al mundo entero. Para dar un ejemplo está el caso de Estados Unidos, donde hay una discusión importantísima sobre su política pública y sobre ese sistema que ellos manejan, los costos y las cargas que implican para el estudiante. Vamos a iniciar entonces hablando de qué es un crédito educativo y cuáles son sus principales características. Un crédito educativo, antes que nada, es eso, un crédito. ¿Y por qué es importante comentarlo? Porque nosotros en otros espacios hemos hablado acerca del crédito. Hay una particularidad muy importante, y es que este crédito probablemente sea una de las decisiones más relevantes de nuestra vida como personas, al lado del crédito hipotecario. Es decir, que no solo es una decisión que está anclada a un bien suntuario, a un gusto o a una decisión de endeudamiento, sino que es una decisión de endeudamiento que está relacionada con una expectativa frente a la mejora de nuestra calidad de vida. Y además juega un papel supremamente importante, y es el factor tiempo, porque en términos de progreso socioeconómico, es decir, viendo el estudio, el acceso a educación superior como un puente para mejorar nuestra situación socioeconómica, el tiempo se vuelve supremamente valioso. Hay unas implicaciones en tomar la decisión de estudiar a los 20 años frente a la decisión de estudiar a los 50 años. Lo que nos hace pensar frente a esa decisión de endeudamiento. ¿A qué me refiero con la decisión de endeudamiento? Algo muy simple. ¿Me endeudo o no? Como el tiempo juega un factor tan importante,
pensar en un escenario hipotético en el que yo digo no estudio a los 20, sino que ahorro todo de contado y estudio a los 40, tal vez no sea la mejor decisión en términos de optimización del tiempo, porque cuando se ve el hacer una carrera, no solo como un gusto personal, sino en aras de utilizarla como un puente para crecer a nivel socioeconómico, el tiempo es súper importante, porque después de graduarnos empezamos a hacer una carrera y el mercado laboral nos pide una experiencia que tenemos que construir. Entonces el tiempo es fundamental. De modo que el crédito educativo, al ser un crédito, tiene las características de cualquier otro de sus iguales. Es decir, hay un monto que uno va a solicitar, hay un plazo en el cual uno va a pagar ese crédito y hay una tasa de interés. Esa tasa de interés no solo tiene una magnitud, sino que tiene una posibilidad de variabilidad. Es decir, cuando me refiero a la magnitud de si estamos hablando del 5, del 6, del 7%. Y cuando me refiero a la variabilidad, me estoy refiriendo a si es una tasa fija o si es una tasa variable. Y eso va a depender del convenio y de la institución. Al ser un crédito educativo hay unas características importantes. Primero, que la mayoría de gobiernos, de estados, tienen una institución pública, en el caso de Colombia es el ICETEX, que tiene todo un sistema de crédito para educación, así como hay entidades que manejan sistemas crediticios para vivienda, por ejemplo. ¿Por qué? Porque son pilares importantes del desarrollo socioeconómico. Dentro de los plazos, las modalidades, las cuotas, las tasas de interés y las condonaciones, hay toda una variabilidad que se hace presente. Y si se dan cuenta, las características del crédito educativo son las mismas de un crédito normal, pero cada cosita hay que mirarle el detalle. Es decir, el monto. ¿En qué monto me puedo endeudar? ¿Qué voy a recibir a cambio de endeudarme? Ahí vienen ciertas cosas. ¿Me endeudo mucho o poquito para un pregrado o mucho o poquito para un posgrado? Viene también entonces la tasa de interés. ¿La voy a manejar fija o la voy a manejar variable? Y hay un tema de tasa de interés frente al monto que voy a solicitar. Y hay toda una serie de instituciones que entran a jugar un factor importante precisamente por ser un crédito educativo. Hasta aquí hemos hablado entonces un poco de lo que es un crédito educativo. Ya empezamos a dilucidar cuáles son sus características, que son las mismas de un crédito normal, pero por ser crédito educativo tiene unas particularidades que no son menores. Y antes de hablar de instituciones y hablar de opciones mejores y demás, tenemos que reflexionar un poco sobre algo, y es, bueno, ¿cuáles son las razones por las cuales uno acude a un crédito educativo? Como siempre lo hemos dicho en este podcast, lo que nosotros buscamos es brindar elementos para que se tomen mejores decisiones en el contexto particular de cada persona. De modo que hablar un poco de esas razones por las cuales se acude a un crédito educativo es absolutamente relevante antes de continuar. Existen diferentes razones bajo las cuales las personas acuden precisamente a un crédito educativo. Todas confluyen en lo mismo, y es que no contamos, o las familias no cuentan con el dinero disponible, cash, efectivo, para poder pagar una universidad, pagar la carrera, ya sea en pregrado o pagar posgrado. Hay una razón muy importante, y es que los costos asociados a la matrícula de pregrado o de posgrado, que acá en Colombia son semestrales, son usualmente más altos de lo que una familia puede recibir en ingresos, que una familia promedio recibe en ingresos. Y tampoco existe la cultura de los papás de ahorrar el dinero para que se pueda pagar esa colegiatura y se pueda pagar esa matrícula de la universidad. Y no porque los papás sean malos o algo así, sino porque realmente no existe la educación financiera para que ese tipo de cosas
se realicen y cuando el niño ya sea grande y ya vaya a ingresar a la universidad, pues pueda contar con el dinero para ir a la universidad. También hay otra razón a la que las familias acuden a estos préstamos educativos y es que hay ciertas carreras que son demasiado elevadas y demasiado costosas para que precisamente la familia pueda acceder a pagar ese valor de contado. Les voy a poner un ejemplo. Medicina. La carrera de medicina en Colombia tiene un costo muy elevado. Hay semestres que pueden costar 20 millones de pesos y no hay familias que cuenten con ese dinero cash en el momento, pero pueden pagar mensualidades y diferir esos pagos a lo largo del semestre. Entonces les queda mucho más sencillo acceder a un crédito educativo que les va a desembolsar el valor de una vez y la familia poder ir pagando ese valor mensual y así poder cubrir el valor de la matrícula. Hay que tener en cuenta algo y es que también hay un tipo de créditos educativos que yo sé que David lo va a mencionar más adelante, pero quiero irlo mencionando y es acerca de esas becas condonables. Hay varias universidades acá en Colombia y varios programas que fomentan el estudio y apoyan el estudio para personas que tienen muy buenas calificaciones y que tienen muy buenos resultados de pruebas saber, que son como unos exámenes que se hacen a nivel nacional cuando estamos en el último grado del colegio y que nos da una calificación para saber qué competencias tiene esa persona que se va a graduar y ese puntaje, dependiendo de qué tan buen puntaje se tenga, pues la persona va a poder acceder a una beca. ¿Qué pasa? Que esas becas tienen unas condiciones y es que si no cumplen ciertos promedios y cierto desempeño académico a lo largo de su carrera universitaria, pues muy seguramente lo que le va a tocar a la persona es que esa beca se va a transformar en un crédito que debe pagar una vez se gradúe de la universidad y debe responder ante ese préstamo. Entonces, estas razones que les he mencionado inicialmente son para personas que buscan acceder a una carrera universitaria y a un pregrado. Ahora, tenemos otro escenario que es el posgrado, que en este también soy usuaria, y es que actualmente con el pregrado no basta, y no estoy diciendo que sea una obligación estudiar un posgrado, pero la competencia profesional y laboral te lleva a hacerlo. Te lleva a que necesites una especialización o necesites una maestría, y en algunos sectores como el sector educativo, hablando de los profesores y de investigadores, pues requiere que se tenga un doctorado. Y estos programas educativos, sus costos son elevados y como empleados no siempre contamos precisamente con el valor total para poder pagar el semestre de ese posgrado, a lo cual vamos a acceder a un crédito de posgrado precisamente para poder financiar los estudios y que más adelante con el fruto de nuestro trabajo y de nuestro crecimiento profesional pues podamos pagar ese crédito. Aquí les voy a contar algo que me parece muy importante y es como se los he mencionado en otros videos cuando hablo de las deudas buenas y de las deudas malas. Considero personalmente que el crédito educativo, y así como lo mencionaba ahorita David, está a la altura del crédito hipotecario porque es una deuda buena. Las deudas buenas son aquellas deudas en las que vamos a asumir el pago de unos intereses a cambio de un retorno en ese destino que se va a tomar con ese crédito. Por ejemplo, si es para un crédito hipotecario, si ustedes, ya sea porque van a comprar casa propia o porque van a comprar un inmueble que van a poner en renta, el beneficio es, primero, que no van a pagar arriendo, si es una vivienda en la que ustedes van a vivir, y si es para inversión, pues es una vivienda en la que ustedes van a recibir un arriendo. Eso es una deuda buena. ¿Por qué considero que el crédito educativo es una deuda buena? Todo lo que sea representado y todo lo que esté enfocado en educarnos, en generar nuevo conocimiento, en profesionalizarnos, nos va a permitir tener conocimientos, habilidades y un respaldo para poder desempeñarnos en diferentes labores, ya sea como empleados, como independientes, como emprendedores o empresarios. Y esto nos va a generar un retorno, pues nos va a generar ingresos. Y esos ingresos es el retorno a la inversión que realizamos
cuando sacamos un crédito educativo. Por eso lo considero una deuda buena. Y yo sé que aquí varias personas me van a dar palo, porque no todos están de acuerdo con el crédito educativo, pero tenemos que ser conscientes que vivimos en países donde no todas las personas tienen acceso a educación, donde no todos tenemos el dinero disponible para poder acceder a esa educación, y que eso no debe ser un limitante para construirnos como profesionales. Y es precisamente que eso no puede ser un limitante, que llegan recursos y herramientas como los créditos educativos, que si bien estamos comprometiéndonos a pagarlos a futuro, también nos están permitiendo construirnos como profesionales y poder tener herramientas en un mercado laboral y profesional para poderlos pagar y para construirnos como profesionales. Y eso es lo más importante. Considero que ya sea cual sean las alternativas que existen en el mercado para tomar esos créditos educativos, pues precisamente son herramientas que al final del día nos van a ayudar a crecer profesionalmente, a crecer en un mercado laboral y a generarnos retornos. Así es, Alison, y aquí viene un tema muy importante y es, bueno, ¿cómo escojo yo la mejor opción? ¿Cómo tomo esa decisión? Es decir, estoy en un escenario en el que he decidido que debo endeudarme para estudiar. ¿Cómo manejo de la mejor forma esa deuda? Aquí yo voy a hacer una primera salvedad, y es que vamos a partir del supuesto que esa carrera o ese estudio que yo voy a hacer tiene una implicación, o yo tengo una expectativa de crecimiento socioeconómico sobre la misma. Es decir, espero que a nivel salarial y a nivel de carrera esto me dé un retorno. ¿Y por qué eso es importante? Porque una cosa es tomar esta decisión bajo ese principio y otra cosa es tomar la decisión bajo el hecho de uno querer hacer un estudio adicional por gusto propio, por hobby. Son implicaciones diferentes. Entonces, en ese primer escenario tenemos ahora que pensar entonces en dos subescenarios muy importantes, y es si me voy a endeudar para un pregrado o si me voy a endeudar para un posgrado. Y aquí el factor tiempo resulta ser muy importante. Hablemos primero de los pregrados, que es donde se concentra el fuerte de la financiación. Tenemos entonces dos posibilidades. Una es el endeudamiento para estudios de pregrado a nivel nacional y otra es el endeudamiento para estudios de pregrado en el extranjero. Para los estudios de pregrado en el extranjero, lo que se recomienda es que se desarrollen a través de entidades como el ICETEX, que van a ofrecer una mejor tasa, que van a ofrecer, y esto no lo digo yo, esto lo pueden mirar ustedes. Para el caso del ICETEX aquí en Colombia, ustedes pueden hacer un comparativo de las tasas de interés del ICETEX frente a las tasas de interés de cualquier otra entidad privada, cualquier entidad privada, porque el ICETEX es una entidad pública, y se van a dar cuenta que las tasas son más bajas. O también puede ser a través de becas y de subsidios que ofertan diferentes entidades de cooperación internacional. Y aquí viene una invitación muy importante. Si usted es una persona que está en ese camino de buscar una financiación para su pregrado, no se cierre solo a mirar entidades privadas. Es más, no se cierre solo a mirar el ICETEX. Hay muchos programas a nivel distrital, a nivel departamental, a nivel nacional y a nivel de entidades de cooperación internacional entre países que le pueden abrir a usted la puerta a estudiar en el extranjero y que le pueden abrir la puerta a convocatorias que no solo a través de créditos que en algunas ocasiones son condonables, le pueden suplir lo de su matrícula, sino también lo de su sostenimiento en el extranjero. Entonces, si el camino es pregrado a nivel del exterior, esos son los mejores caminos. Si usted escoge la financiación de un pregrado en el exterior a través de una entidad privada, yo le invito a que haga la simulación, es decir, no se quede solo con lo que nosotros decimos, vaya a un banco y haga la simulación y tenga en cuenta todos los costos en los que va a incurrir, no solo a nivel de matrícula y de sostenimiento, y
la respuesta del por qué es mejor este camino por el cual nosotros queremos orientar es el más adecuado. Es un tema de inercia, de monto, de fuerza bruta básicamente. Ahora bien, si la decisión está orientada hacia estudiar un pregrado en su país, y de nuevo hago la claridad que muchas de las referencias van a ser para el contexto colombiano, y yo le invito, si nos está escuchando desde otro país, a que realice las respectivas analogías frente a las entidades y al panorama de su respectivo país. Si ese es el caso, entonces hay que mirar plazos, tiempos y disponibilidades. Por ejemplo, con el ICETEX usted va a poder endeudarse a corto plazo y a largo plazo. Es decir, que además de eso va a tener la posibilidad de endeudarse de manera parcial o de manera total. Y también va a tener la posibilidad de hacer pagos de una parte de su matrícula a lo largo de su estudio, o de hacer el pago mucho más grande al final de sus estudios. Todo eso se debe contemplar, y se debe contemplar a partir de ¿qué? A partir de dos cosas: de sus posibilidades presentes, pero también de sus posibilidades futuras. Hacer un pregrado es una decisión, en el mejor de los casos, de mediano plazo, por no decir que de largo plazo en realidad. Entonces, si usted tiene lo de pagar, por ejemplo, de contado la mitad de su primer semestre, pero no sabe cómo vaya a hacer para su segundo semestre o para su tercer, cuarto, quinto semestre, esa incertidumbre, esa inestabilidad económica y todo lo que conlleva para usted como persona ese afán de poder pagar su matrícula, va a estar presente y va a ser un fantasma que lo va a perseguir a lo largo de los 10 semestres. Luego, una opción de largo plazo tal vez sería la mejor, porque si bien usted va a tener un endeudamiento mayor que le va a tomar más tiempo pagar, también es cierto que va a ser una posibilidad de usted estudiar tranquilo, de usted estudiar sin ese afán, sino que sabe que tiene un crédito que le va a permitir a lo largo del tiempo estudiar con tranquilidad. Si usted considera que su situación es un poco más estable y que en realidad usted necesita un apoyo parcial, allí vienen dos cosas. Viene la posibilidad del ICETEX. Yo honestamente creo que para el largo plazo el ICETEX es la mejor opción, lejos de cualquier otra. A mayor plazo mayor va a ser el monto que uno va a terminar pagándole a ese prestamista, y esa relación es mucho más favorable con el ICETEX. De nuevo, yo invito a todo el que me escucha a que no se quede con lo que nosotros estamos diciendo acá, sino a que haga las simulaciones. Hoy en día existen simuladores para hacer los cálculos y ver efectivamente cuánto termino pagando al final de mi crédito. Cuando el tema es parcial y cuando yo sé que tengo un respaldo para poder pagar ese semestre a semestre, vienen opciones de corto plazo que también son favorables, y allí es donde aparece la banca privada, porque hay créditos que se pueden diferir. Por ejemplo, si uno estudia por semestres, hay créditos que se pueden diferir a 6 cuotas. El diferirlos a 6 cuotas hace que a menor tiempo pues voy a tener que pagar menos por ese crédito en total. Es decir, si yo hago entre más plazo yo necesito, con mayor monto, mejor negocio es para el prestamista ese crédito, ese trato. Y además debo considerar también que la banca privada tiene una tasa, al igual que la tasa para vivienda es más favorable que la tasa para consumo, la tasa para crédito educativo es más favorable que la tasa para consumo. ¿Qué ventajas me puede dar a mí el crédito educativo en relación haciendo una relación, por ejemplo, de mediano plazo entre banca privada y sector público? Aparte de lo que obviamente hemos hablado de tasa de interés, también hay que revisar las condiciones. Por ejemplo, hay ciertas modalidades de crédito que piden que uno tenga deudor solidario. Hay modalidades de crédito que piden que ese deudor solidario tenga finca raíz. Hay modalidades de crédito que piden que el deudor solidario no sea un pensionado. Y allí entonces, ¿qué entra a jugar? La particularidad de cada uno de ustedes.
Siempre la invitación es a tomar la decisión más razonable en cuanto a estabilidad, monto, plazo, tasa de interés y condiciones de esa tasa de interés frente a lo que resulte más favorable para cada uno de ustedes. Estando en Latinoamérica es común ver a la persona que no tiene deudor solidario, que ella misma es su propio deudor solidario, que tiene que salir a jugársela semestre a semestre para poder estudiar. Y las características de esa persona son diferentes a las características de una persona que tal vez tiene un entorno familiar mucho más amable, que le puede apoyar con una parte importante de ese semestre y que está buscando el endeudamiento para la parte con la cual el entorno familiar no alcanza a apoyarle. Eso en lo que respecta al pregrado o a la carrera o licenciatura, como le llaman también en algunos países. Ahora viene la decisión de endeudamiento frente al posgrado. Si el posgrado se va a realizar en el exterior, aplican muchas de las condiciones que mencionamos para el pregrado en el exterior, en relación a becas, subvenciones, condonaciones, una cantidad, un mundo de posibilidades que existen y que la persona que esté buscando hacer un posgrado y que tenga la certeza que debe endeudarse para hacerlo, tiene el deber de por lo menos explorar, por lo menos, porque se puede encontrar con posibilidades bastante favorables que tal vez no tenga presentes y no conozca. Por eso hay un ejercicio de exploración es absolutamente favorable. Ahora bien, si el posgrado es a nivel nacional y se tiene que tomar una decisión, hay varias cosas a revisar. Primero, que seguramente la condición de la persona es diferente a cuando iba a iniciar su pregrado. Es decir, que hay unas prioridades en el horizonte de vida y eso hay que revisarlo y hay que sopesarlo. Una cosa es un crédito para una maestría de 30 millones y otra cosa es un crédito para una maestría de 100 millones. Montos diferentes, plazos diferentes, tasas diferentes y acorde a las prioridades de vida que uno tenga, debe hacer revisiones diferentes. Y lo segundo, que también es importante, es revisar la relación expectativa versus retorno. Es decir, en términos eminentemente financieros. Y por eso es que hicimos desde el principio una salvedad. Y es que aquí estamos viendo el crédito educativo desde la perspectiva que esa formación nos va a permitir encarrilarnos en una senda de crecimiento socioeconómico y personal. El retorno frente a los posgrados es un factor que se debe revisar en la medida en que, siendo amplia la gama de opciones, hay posgrados que tal vez nos resulte más fácil pagar, como hay posgrados que son una inversión no solo de largo plazo, sino que durante ese largo plazo se van a llevar un porcentaje importante de nuestros ingresos. Y es importante hacer una reflexión con nadie diferente a ustedes mismos de qué tanto estoy dispuesto a sacrificar, qué tanto estoy dispuesto a poner en ese endeudamiento y ver si a la luz de las lógicas de mercado la expectativa que yo estoy teniendo frente al retorno que me va a dar ese posgrado y las posibilidades que me va a abrir es un escenario realista. A partir de estos factores es que se puede tomar una decisión acertada que, como decíamos desde el principio, depende del contexto particular de cada uno. Lo que aquí hemos revisado y hemos mencionado han sido esos factores, esas características en las cuales cualquier persona debe poner atención y debe revisar con cuidado para tomar una decisión óptima aplicada a su contexto particular. Hay dos comentarios que quiero hacer antes de finalizar el podcast y es: también los invitamos a que revisen qué modalidades de financiación tienen directamente las universidades. Hay casos y hay universidades, por ejemplo acá en Colombia hablando particularmente, que la misma universidad le ofrece financiación directa a las personas cuando el caso es que no cuentan con el dinero de contado, pero lo pueden ir pagando
mensual y completar el semestre al finalizar el semestre, valga la redundancia. Esa es una modalidad interesante para aquellas personas que pueden hacer esos pagos mensuales sin necesidad de sacar un crédito educativo muy grande y a muy largo plazo, que también les puede servir, que no va a ser tan engorroso el sacar el crédito y que es algo que tienen directamente con la universidad y que una vez ustedes terminen su carrera o su posgrado, pues ya tienen pago pues ya han pagado ese estudio, entonces pueden revisarlo. Y segundo, porque me lo han dicho en videos, el hecho de que nosotros hablemos aquí del ICETEX no quiere decir que le estemos haciendo propaganda al ICETEX o que el ICETEX nos contactó para que nosotros hablemos bien de ellos. El ICETEX es una entidad en Colombia que financia el estudio y que ofrece créditos educativos. ¿Cómo no lo vamos a nombrar en el podcast? Pero es importante que ustedes tengan en cuenta que esa modalidad existe y que así como los bancos tienen su lado bueno y su lado no tan bueno, y que está en nosotros como usuarios revisar y saber qué vamos a asumir con lo bueno y con lo malo. Los invito a que vean un video que hice hace unos meses contándoles toda mi experiencia con el ICETEX y toda con lo bueno, lo malo, lo lindo y lo feo, para que entiendan a qué me refiero, y es que todas esas vivencias que yo tuve hacen parte de tener un crédito con el ICETEX. Los invito a que vayan y revisen ese video porque de ahí van a entender el comentario que hago. Y finalmente los queremos invitar a que nos cuenten si tienen dudas, si tienen preguntas, si quieren que profundicemos en algo relacionado con los créditos educativos o en algún tema que ustedes consideren que se haya quedado por fuera. También queremos invitar a las personas que están cercanas a estudiar en la universidad, o si sus hijos están cercanos a entrar a estudiar en la universidad, o si ustedes están cercanos a empezar un posgrado y están adquiriendo o ya están pagando un crédito educativo, que nos cuenten su experiencia, que nos cuenten qué cosas ustedes tuvieron en cuenta, qué cosas ven positivas y ven negativas de asumir un crédito educativo, y que nos cuenten todo y nos dejen eso en los comentarios, tanto en Spotify como en YouTube, que es donde subimos estos episodios, y así podemos en futuros episodios también hablar acerca de sus experiencias, si ustedes nos autorizan, pero también contar esas cosas que de pronto se salen de lo que nosotros comentamos, porque hay algo que es importante mencionar, y es que lo que nosotros hablamos aquí no es verdad absoluta, lo hablamos desde nuestra experiencia, y qué lindo también hablar de otras experiencias, y así vamos haciendo que esto sea un contenido y sea un conocimiento que podamos divulgar y entre todos podamos aprender. Muchas gracias por llegar hasta acá, muchas gracias por acompañarnos en este episodio, en este 2023. Los invitamos a que no se pierdan los próximos episodios, que van a estar buenísimos, y les deseamos un feliz día cualquier día que estén escuchando este episodio. Que estén muy bien. Y hasta aquí el episodio de hoy. Ten en cuenta que cada semana tendremos un nuevo episodio. No olvides suscribirte y compartir este podcast con el universo. Síguenos en Facebook, Instagram y en el canal de YouTube como Cuidando Mis Finanzas, y en Twitter como @yocuidofinanzas. Y visitar www.cuidandomisfinanzas.com. También escríbenos qué temas quieres que abordemos en los próximos episodios. Y nosotros nos encontramos en un próximo episodio.